Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. En esta mañana, cuando separamos este tiempo para unirnos de nuestras casas, hogares, a través de red social. En esta mañana, domingo 31 de mayo, damos gracias a Dios. Él nos sustenta. De Él viene nuestra salvación. Saludamos a los hermanos de la familia Casa de Encuentro con Dios que nos escuchan por este medio, a los hermanos de Casa de Encuentro con Dios en Palenque, también los hermanos que nos escuchan en Pozorja en esta mañana. Vamos a orar dando gracias a Dios y ofreciendo en oración el tiempo de este culto, que lo rendimos a Él. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por la bendición de poder apartar este tiempo en el día del Señor. Gracias, Señor, por las familias, en los hogares, en las casas, en los diferentes lugares que se conectan esta mañana por este medio para esta celebración. Gracias, Señor, por tu presencia. Tú estás cercano siempre de todos los que te invocan día de veras. Anticipamos este tiempo, un tiempo de bendición, de edificación, de salvación para nuestras vidas. Y te damos las gracias, Señor, creyéndolo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a unirnos a continuación en un espíritu de alabanza, de adoración, de reconocer la presencia de Dios con nosotros en este tiempo, en el canto Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así En esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema metáfora de los discípulos y una mujer pariendo. Metáfora de los discípulos y una mujer pariendo. Una metáfora es una figura literaria que establece una relación de semejanza entre dos cosas o realidades diferentes. Esto es una metáfora, así se la define. Una figura literaria que establece una relación de semejanza entre dos cosas o realidades diferentes. El Señor Jesús, enseñando a las multitudes, hizo uso de muchas metáforas. Y en esta mañana consideramos la metáfora de los discípulos y una mujer pariendo. Metáfora que el Señor Jesús usó con sus discípulos la noche en que Él fue entregado. Y esta metáfora la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, en nuestras Biblias. Evangelio de San Juan, capítulo 16, los versos 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Juan 16, verso 21 al 23. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón
y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. Metáfora de los discípulos y una mujer pariendo. En esta metáfora, contenida en los versos que hemos leído en esta mañana de Juan 16, versos 21 al 23, el Señor Jesús establece una relación de semejanza entre una mujer que está dando a luz y los discípulos frente a la hora de ver que su maestro sería entregado y llevado a la muerte. En esta metáfora, el Señor empieza describiendo a una mujer cuando está dando a luz. Y luego establece una semejanza con esta descripción y sus discípulos en la hora de ver que su maestro sería entregado y llevado a la muerte. Consideremos pues primeramente la descripción que Jesús hace de una mujer que está dando a luz y que está contenida esta descripción en el versículo 21. Dice la palabra de Dios. La descripción de Jesús de una mujer dando a luz. Dice el Señor. La mujer cuando da a luz, Juan 16, 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Descripción del Señor Jesús de una mujer dando a luz. Y el Señor empieza diciendo, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Vamos a ver a continuación un video que nos ilustra esto. Fuerza, vai. La mujer cuando da a luz tiene dolor. Los dolores de parto que sobrevienen de un momento a otro, inesperadamente. Estos dolores de parto van progresando, aumentan no solamente en la frecuencia, pero también en la intensidad, hasta que se produce el alumbramiento. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor. Y el Señor decía en esta descripción de la mujer pariendo, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque su hora ha llegado. Porque ha llegado su hora. Cuando a la mujer le llega la hora de dar a luz, tiene dolor. Esa hora, que para unas mujeres a veces es en la mañana, a otras les llegó la hora en la tarde o en la noche. Hay mujeres que les llegó la hora de dar a luz en la madrugada. Cuando a la mujer le llegó la hora de dar a luz, cuando le llegó su hora, tiene gran dolor. Esto no debió ser así. Pero si la mujer en la hora de dar a luz tiene gran dolor, es debido a la consecuencia del pecado. En el principio, Dios no había planificado que la mujer tuviera dolor, intensos dolores al dar a luz.
Pero en el principio, cuando la primera pareja humana pecó, desobedeció, entonces vino la sentencia de Dios a causa de la desobediencia del hombre y de su pecado. Y en Génesis capítulo 3, el verso 16, cuando el Señor se dirige a la mujer, después de que han desobedecido, la sentencia de Dios, hablando a la mujer, fue: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y continuó diciendo: con dolor darás a luz los hijos. Y hoy, cuando la mujer da a luz y le llega la hora, tiene gran dolor. Continúa el Señor la descripción de esta mujer dando a luz y siguió diciendo: pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Cuando la mujer ya da a luz y pasa los dolores intensos, la hora de pujar, y cuando ya el bebé sale, se olvida de la angustia por el gozo de ese hijo o de esa hija que ha nacido. Hasta aquí la descripción del Señor de la mujer cuando da luz. Seguidamente el Señor va a establecer una semejanza de la descripción que ha hecho de una mujer dando a luz. Lo va a asemejar con sus discípulos en la hora que ellos se encuentran de ver que su maestro va a ser entregado y llevado a la muerte. Versículo 22, el Señor establece esta relación, dice, ha hablado de la mujer dando a luz, y dice el verso 22 a sus discípulos: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces el Señor establece una relación de semejanza entre la mujer dando a luz y sus discípulos en la hora en que están haciendo frente a que su Señor va a ser entregado, llevado a la muerte. Y el Señor le dice a ellos: también vosotros ahora tenéis tristeza. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor. Le llegó la hora y tiene dolor. Los discípulos tenían tristeza porque había llegado la hora de ver que el Hijo de Dios, su Maestro, iba a ser entregado y llevado a la muerte. Y tenían tristeza frente a esta hora. Amados, el que tenga oídos para oír, oiga. A los discípulos hoy, creyentes en Jesucristo hoy, nos toca también ver llegar horas de tristeza, de dolor. Es inevitable en esta vida y en este mundo no ver horas de tristeza y de dolor. Los discípulos estaban tristes, tenían tristeza frente a la hora de que el Hijo de Dios sería entregado, llevado a la muerte. Sin embargo, escúchalo, tenían tristeza de la hora que había llegado, pero era necesario, conforme al propósito de Dios, que Jesucristo fuera entregado, que Jesucristo fuera llevado a la muerte. Era necesaria esa hora que había llegado. Conforme al propósito de Dios, era necesaria para la salvación de este mundo.
Y amados, en este mundo y en esta vida, también a los creyentes les llegan horas de tristeza y de dolor. Pero son horas de tristeza y de dolor necesarias. Detrás de horas tristes, detrás de horas de dolor, están los propósitos de Dios. Y en las horas tristes, en las horas de dolor, la fe tiene que ser probada para que salga más reluciente que el oro. En horas tristes, en horas de dolor, la fe es probada para que luego sea hallada en alabanza, gloria y honra. Los discípulos estaban tristes frente a la hora de que el Hijo de Dios estaba siendo llevado a la muerte, pero era necesario para el propósito, conforme a la perfecta voluntad de Dios, de salvar una humanidad pecadora y perdida. Era necesario. Y el Señor continuó diciendo, vosotros ahora tenéis tristeza, dijo a sus discípulos, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor decía, tenéis tristeza. Había llegado esa hora de tristeza, de ver su Señor ser llevado a la muerte. Pero el Señor dijo, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Esa hora de tristeza pasaría. Y el Señor dice, vendrá una nueva hora cuando yo los volveré a ver. Ustedes me van a volver a ver y yo los voy a volver a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Esa hora de tristeza pasaría cuando los discípulos en una nueva hora volverían a ver al Señor, pero al Señor resucitado, al Señor victorioso, al Señor lleno de gloria. Y en esa hora, cuando volverían a ver al Cristo venciendo la muerte, resucitado, glorioso, entonces se gozarían en el corazón, nadie les quitaría el gozo. Y amados, el creyente en horas de tristeza, en horas de dolor, hay propósitos de Dios, la fe tiene que ser probada, pero esa hora de tristeza, esa hora de dolor va a pasar. Y va a venir una nueva hora, cuando veremos el propósito divino, la voluntad perfecta de Dios. Y entonces esa hora de tristeza será cambiada por una hora de gozo en el corazón del creyente, pasando esa hora de dolor y viendo una nueva hora donde ve el propósito de Dios, la perfecta voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer. Y habrá gozo en su corazón que nadie se lo podrá quitar. Siempre ha sido así, caso tras caso en la Biblia. Tras la hora de tristeza, de dolor, viene en el Señor una nueva hora de gozo, de victoria. Vemos el propósito de Dios, su perfecta voluntad. El caso de Moisés. Moisés tuvo una hora triste, de pesar, cuando tiene que huir dejando Egipto, huye para pasar 40 años frustrado en el desierto. Una hora triste para Moisés. Pero esa hora pasa y viene una nueva hora cuando se manifiesta el propósito de Dios. Un Moisés en una hora nueva cuando Dios lo escoge para sacar a su pueblo de Egipto y ver las maravillas de Dios.
Tras la hora de tristeza, de pesar, de dolor de Moisés, vino la hora de ver el propósito de Dios en el tiempo de Dios. José tuvo una hora triste de dolor, vendido por sus hermanos, luego siendo esclavo, sirviendo en la casa de un oficial egipcio. Hora triste de José, calumniado, enviado a una cárcel de manera injusta. Pero detrás estaba el propósito de Dios. Y cuando esa hora pasa, viene una nueva hora de gozo. Cuando se ve el propósito de Dios en la vida de José, la perfecta voluntad de Dios, y sale de esa cárcel para reinar en Egipto. Era necesario que José fuera a esa cárcel de manera injusta, porque allí en la cárcel conocería a dos funcionarios del faraón. Y luego uno de ellos haría mención al faraón de José, y sería así como José saldría de la cárcel para ser segundo en todo Egipto, reinando después de Faraón. Era necesario. Tras la hora de dolor, de tristeza de José, vino esa hora de ver el propósito de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Sin duda hubo gozo en el corazón de José en ese momento de ver el propósito divino y su cumplimiento. Un caso más, David. Por 13 años David, antes de ser rey, 13 años huyendo, lo buscaban para matarlo, huyendo en el desierto, escondiéndose por cuevas, a veces no tenía ni para comer. Pero tras esa hora de tristeza, de dolor, siendo perseguido, a veces a punto de morir, tras esa hora vino la hora de tomar el reino. El propósito de Dios en la nueva hora se cumplió también en David. Amados, el creyente tiene hora de tristeza y tiene hora de dolor, pero tras esa hora de tristeza, de dolor, viene el propósito de Dios. La fe es probada, pero va a ser hallada en alabanza, honra y gloria cuando vea la perfecta voluntad de Dios. El Señor decía a sus discípulos: ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El que tenga oídos para oír, oiga. Nada ni nadie debe quitar del corazón del creyente el tener a un Cristo vivo, que está perfeccionando su obra en él y que está llevando su vida en el propósito y en la perfecta voluntad de Dios. Nadie quite al creyente el gozo de tener un Cristo vivo. Versículo 23. Dijo el Señor: en aquel día, la primera parte de este verso 23 de Juan 16, en aquel día no me preguntaréis nada. En la hora de tristeza, en la hora de dolor, los discípulos, frente a esa hora de que el maestro sería llevado a la muerte, no lo comprendían. Y los discípulos tenían muchas preguntas. Y allí estaban sin comprender, pero ¿cómo el Mesías, el Cristo de Dios, que tenga que morir? Y había las preguntas. Una de ellas fue: ¿cómo es eso, Señor, de que un poco y ya no te veremos? Y luego otro poco y te volveremos a ver. Preguntas. Felipe le decía al Señor: no sabemos a dónde vas, a dónde te diriges. No comprendían lo que estaba pasando.
y le preguntaban al Señor. Y el Señor les decía, os volveré a ver, vuestro corazón se llenará de gozo. Nadie os quitará vuestro gozo, y en aquel día no me preguntaréis nada. Cuando después de la hora de tristeza y dolor viene la hora del gozo, cuando los discípulos iban a ver el propósito de Dios, la resurrección de Cristo, la perfecta voluntad del Padre para con su Hijo, cuando los discípulos volverían a ver al Señor en ese día de gozo, en una hora ya no de tristeza, sino de alegría, viendo los propósitos de Dios y a un Cristo resucitado, en ese día ya los discípulos no le harían más preguntas al Señor. Mis amados hermanos y amigos, en las horas de tristeza y de dolor, cuando no comprendemos lo que está pasando, muchas veces allí tenemos también las preguntas. Pero Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Señor, no comprendo. En las horas tristes de dolor hay preguntas. Pero cuando esa hora pasa y vemos el obrar de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, entonces tenemos gozo en el corazón, comprendemos la voluntad, los propósitos divinos, y entonces ya no hay preguntas. O sea, mis amados, es cuestión de tiempo, nada más. Cuestión de tiempo para ver los propósitos de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Es cuestión de tiempo. Y entonces comprenderemos y se disiparán las dudas. Y ya no tendremos pregunta, viendo el propósito divino y la perfecta voluntad de Dios. Amado, ¿está usted pasando por una hora de tristeza? ¿Tiene dolor? ¿No comprende lo que está pasando? Hay propósito de Dios detrás. La fe tiene que ser probada como el oro, mucho más preciosa que el oro, para salir reluciente. La fe probada, esa fe probada va a ser hallada en alabanza, honra y gloria delante de Dios. Confiemos en que la hora triste de dolor va a pasar. Los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, su perfecta voluntad. Vamos a tener otra vez gozo en el corazón. Es cuestión de tiempo. Y entonces, una y otra vez comprenderemos y volveremos a comprender, como dice la palabra de Dios, que todo obra para bien de los que aman a Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Nuestras vidas están delante de ti. No podemos evitar en este mundo las aflicciones, en esta vida no se pueden evitar las horas, el tener horas de tristeza, el tener horas de dolor. Pero a la luz de tu palabra, esta mañana comprendemos como fue con Jesús en esa hora muy triste para los discípulos, que es necesario muchas veces. Esas horas de tristeza, esas horas de dolor, son necesarias. Detrás hay propósitos divinos que en el momento no comprendemos. La fe tiene que ser probada para que salga más reluciente que el oro. Oh Señor, es cuestión de tiempo y te damos gracias porque tras la hora de tristeza, tras la hora de dolor,
Viene una hora de gozo cuando vemos, Señor, lo que tú querías hacer. Comprendemos tu plan, vemos tus propósitos y cómo tú sacas adelante en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Y decimos, confirmando una vez más tu palabra, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Gracias, Señor, te damos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A continuación, dejo con nosotros la participación de Lily Guman y el tema Al final. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí.
Bien, en esta mañana quiero hacer una oración muy importante por salvación eterna del alma. La pregunta es, mi amigo que me escucha, ¿es usted salvo? Si usted muriera hoy, ¿cuál sería el destino de su alma? Y si no está seguro de su salvación, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta mañana es la mañana de ser salvo. Repita conmigo esta oración, hágalo de corazón, por salvación eterna de nuestra alma. Diga conmigo al Señor en esta mañana, Señor Jesús, en esta mañana te invoco, Señor, por la salvación de mi alma. Y diga, Señor, reconozco que soy un pecador, pero esta mañana te ruego que me salves, que la preciosa sangre de Jesús me limpie de todos mis pecados. Y diga conmigo, Señor, sálvame, cámbiame, dame la vida eterna. Ayúdame, Señor, a seguirte de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Si usted repitió esta oración que acabamos de hacer y lo hizo por la primera vez, queremos hacerle llegar gratuitamente esta guía titulada Un nuevo comienzo. Guía de la palabra de Dios para su crecimiento espiritual y lo hacemos llegar de manera gratuita. Al terminar esta sesión, usted puede ver la información pertinente para contactarnos. Nosotros también deseamos poderle contactar y que usted pueda tener gratuitamente esta guía, un nuevo comienzo para su crecimiento espiritual. Bien, amados, encomendamos al Señor esta nueva semana, pidiendo que su bendición sea con nosotros. Padre, gracias te damos por una semana más que tú nos permites empezarla. Señor, en ti confiamos, en tu provisión, en tu sustento, en tu protección. Y en esta semana, por tu bendición con nosotros, es que ahora invocamos y ponemos sobre nosotros tu nombre, oh Dios. Amado, que Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, estaremos encontrándonos el miércoles en Facebook, Casa de Encuentro con Dios, en un tiempo en vivo de intercesión y un tiempo también de bendición con la palabra de Dios. Hasta entonces, que el Señor les bendiga.